Viajeros soñadores, bienvenidos a un nuevo programa de Yo y mi maleta. ¿Sabéis que hay un río que cae directamente al mar? ¿Y conocéis la historia de una criatura misteriosa en el Camino de Santiago, mencionada en textos de hace siglos? Todo eso existe y está en Galicia. En esta ocasión nos vamos hasta la Costa da Morte, a un lugar donde la naturaleza impone su carácter y las historias antiguas siguen caminando entre la niebla. Un rincón de Galicia donde el mar, los ríos y las montañas han creado paisajes que parecen sacados de otro tiempo. Viajamos a Dumbría. En este episodio descubriremos uno de los saltos de agua más espectaculares de Galicia, el de Ézaro, a donde llegan las aguas del Sayas, el único río de Europa que desemboca en el mar en forma de cascada. Un lugar que cuando lo ves por primera vez te hace entender por qué esa costa siempre ha estado rodeada de leyendas. Y hablando de leyendas, también vamos a adentrarnos en una historia que lleva siglos despertando curiosidad, la del Wagner, una criatura misteriosa que aparece en antiguos textos y que algunos sitúan precisamente en esas tierras. Te damos la bienvenida a nuestro programa para viajeros soñadores. Nos encantaría que al final nos dieses tu opinión, pero por el momento, ponte cómodo y disfruta de nuestro viaje. Pero además de naturaleza y de misterio, hoy también conoceremos mejor Dumbría desde dentro, y para ello hablaremos con la responsable de turismo del ayuntamiento, que nos contará cómo se vive en esa zona de Galicia y qué la hace tan especial para quienes la visitan. Así que prepara la maleta y deja que este viaje empiece. Hoy viajamos a Dumbría, un lugar donde la naturaleza es pura fuerza, donde la cascada de Ézaro rompe contra el Atlántico y donde todavía sobreviven historias que mezclan realidad y leyenda, como la del enigmático Wagner. Un ser que se aparecía a los peregrinos que caminaban desde Compostela hasta Finisterre. Actualmente en el antiguo Camino Real se levanta la escultura dedicada a ese mítico monstruo que algunos han relacionado con el licántropo, el hombre lobo de la mitología gallega. La figura mide casi 5 metros de alto y pesa 1.300 kilos. Su autor, Cándido Pazos, tardó 3 años en construirla en bronce, y desde hace 4 años recuerda a los peregrinos que el camino puede tener sus riesgos y sus misterios. Cuentan que en los bosques frondosos de Galicia, en pleno Camino de Santiago, acecha un monstruo terrorífico, el Wagner. Hoy vamos a seguir las huellas de esta bestia convertida en leyenda. La figura que lo representa se encuentra en el Marco do Couto, en el ayuntamiento de Dumbría, en la provincia de A Coruña, donde un centenario mojón con las siglas CR del Camino Real señala la división del camino procedente de Compostela hacia Finisterre y Muxía. Un punto fácilmente accesible en coche y por lo tanto perfecto para una excursión en familia. Las imágenes de este monstruo podéis verlas en nuestro vídeo de YouTube titulado Galicia Wagner, el terrorífico monstruo del Camino de Santiago. Así os hacéis una mejor idea de lo que estamos hablando. La escultura no es solo una curiosidad en medio del paisaje, es la forma que hemos encontrado hoy de recordar un miedo muy antiguo de los peregrinos. Pero, ¿qué era esta bestia en realidad? ¿Un simple animal exagerado por el miedo o algo más? Y sobre todo, ¿por qué su leyenda, nacida de una sola frase en un diario perdido, ha vuelto con tanta fuerza en pleno siglo XXI? Vamos al corazón de Galicia para separar el mito de la realidad en la verdadera historia del Wagner. En el año 1489, un obispo armenio llamado Mártiros o Mártir de Arcendián comenzó una peregrinación partiendo de su monasterio en la actual Turquía, y durante 7 años recorrió los grandes centros de poder y fe de Europa, Constantinopla, Roma y gran parte del continente. Tras recorrer el norte de España, llegó a Santiago de Compostela, donde pasó 84 días. Aunque su viaje no acabó ahí, como tantos otros, sintió la llamada del Finisterrae, el antiguo fin del mundo, y así se puso en camino hacia la costa.
El viaje del obispo quedó documentado en un manuscrito armenio del que se conserva una copia del siglo XVII en la Biblioteca Nacional de París. Y es ahí, en ese texto, donde encontramos la única mención histórica a este misterioso ser. Cuando describe su ruta hacia Finisterre, el obispo mártir escribe una frase escalofriante, una frase que lo cambia todo. Después de contar las dificultades del camino, anota: padecí muchos trabajos y fatigas en este viaje, en el cual topé con gran cantidad de bestias salvajes muy peligrosas. Encontramos el Wagner, animal salvaje, grande y muy dañino. La descripción, como escucháis, es breve, pero lo que cuenta a continuación es inquietante. El obispo narra cómo reaccionaron los lugareños al verle aparecer de una pieza. ¿Cómo?, me decían, habéis podido salvaros cuando compañías de 20 personas no pueden pasar. Está hablando, por lo tanto, de algo capaz de paralizar a un grupo de 20 hombres. Algunos historiadores sugieren que podríamos estar ante la figura del lobisome, el licántropo de la mitología gallega, que nos lleva al siglo XIX, cuando el famoso asesino Manuel Blanco Romasanta confesó sus crímenes diciendo que era un licántropo, una historia que fue llevada al cine en películas como El bosque del lobo y Romasanta. Otros especialistas lo enlazan con los dragones de la mitología vikinga, pueblo que merodeó por las costas gallegas. En todo caso, el Wagner sigue siendo un misterio, y quizá ahí esté su encanto. Nos recuerda que cada peregrino en cada época tiene sus propios monstruos que enfrentar, y que el camino no es solo un viaje físico, sino también un viaje interior. Estás escuchando Yo y mi maleta. Si quieres ver imágenes de nuestros viajes, busca en YouTube Yo y mi maleta. Allí encontrarás muchos destinos que te harán soñar. Únete a nosotros y conviértete en un viajero soñador. Pues después de todos estos datos y de habernos puesto ya en situación en Dumbría y de saber qué es exactamente Wagner, vamos a hablar un poquito más de este ayuntamiento y de todo lo que ofrece para el turista. Y lo vamos a hacer con la técnico de turismo de este ayuntamiento de Dumbría, Ada González. Hola, Ada, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Pues ante todo, muchas gracias por atendernos y dedicarnos estos minutos de tu día a comentarnos cosas de ese bonito ayuntamiento en el que estás. Pues muchas gracias. ¿Podrías explicarnos, Ada, qué repercusión ha tenido la figura de Wagner en el turismo de Dumbría? Bueno, sobre todo porque es un elemento que bastante desconocido, no es como a lo mejor otro tipo de mitologías que sí que están más arraigadas, ¿no?, en las culturas populares locales. Entonces supuso, la verdad, que un cambio de mentalidad y de decir, pero ¿cómo que tenemos cómo es que había un hombre lobo en estas tierras y no sabíamos de él, ¿no? Entonces, claro, al principio hubo que hacer un poco de labor de dar de conocimiento a esta figura en el entorno local y luego la difusión ya a nivel de gente visitante, ¿no? ¿Qué supuso esto? Pues por un lado, gente local que se empezó a mover dentro del territorio interno de Dumbría, que a lo mejor, pues de paso que no conocía el Wagner, aprovechó y visitó otros lugares que tampoco conocía de la parte interna de Dumbría. ¿Por qué? Porque lo que más se conoce a nivel turístico es el Ézaro. Y luego, en segundo lugar, pues lógicamente el Camino de Santiago. Pero a lo mejor no tanto dentro de la población local. Dentro de la población local lo que más quizás es el Ézaro por la cascada, sobre todo, y por el mirador, la Vuelta Ciclista a España y tal. Y luego, claro, gente que viene haciendo el Camino de Santiago hacia Fisterra, pues se va a encontrar sí o sí con el Wagner, porque está justo a los pies del camino, les está esperando, ¿no? Y luego muchísima gente de fuera que lo ha visto en algún reportaje o que precisamente son gente que ya les gusta buscar un poco recursos turísticos más singulares, menos conocidos, más mitológicos, y ya te vienen preguntando por eso. O que a lo mejor no te vienen preguntando por eso, pero como van a estar varios días les enseñas, sobre todo si hay público infantil en el grupo, y flipan
Esa es la definición gráfica, ¿no? De que no se espera encontrar con esa gran bestia salvaje de casi 5 metros de alto. Y Exactamente, aparte te iba a preguntar sí. eso, ¿cuál es la repercusión? ¿Qué os dice, no? La gente que ve de fuera que ve esta figura. Pues hay un poco de todo, pero la mayoría es eso, de que no se hay que perder la visita al Wagner, que es impresionante, que por el tamaño, que no se espera encontrar eso en el medio de la nada, que, claro, el público infantil, a mí me gusta cuando le explico un poquito el tema del Wagner, ¿no? Y también les tiendo un capote a sus progenitores, que les digo, bueno, pero el Wagner solamente castiga a los niños que se portan mal, ¿eh? O sea que, como la historia del coco, ¿no? Pues igual. Es decir, si os portáis bien no tenéis problema. Ahora bien, yo no iría cuando hay luna llena, porque el Wagner, claro, se va a mover y nunca se sabe qué es lo que va a hacer. Y muchas veces me preguntan, ¿pero tú lo has visto moverse y tal? Y yo, no, porque yo no voy cuando hay luna llena. Claro, Pues vaya miedo, porque con lo feo que es, no me refiero a que la escultura esté mal hecha, me refiero a que la figura, la verdad, pues asusta, ¿eh? Porque tiene cara de sí. pocos amigos. Sí, la verdad es que sí, impresiona porque, bueno, una que es un bicharraco, ¿no? Por el tamaño que tiene, y otra, pues sí, le han dado una forma un poco agradable a la vista, ¿no? Sino que todo lo contrario, más bien da eso, ese punto de miedo, que a mí personalmente no me gustaría estar haciendo el camino a horas intempestivas, quizás muy temprano, y encontrarme con eso sin haber sabido nada antes de él. Sí, Porque sí, claro, desde tú luego. imagínate, ves una sombra a lo lejos y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Impone, impone. Aparte de que, lógicamente, es zona de lobos. En Galicia hay lobos. Sí, sí, sí. Claro, a lo mejor hay gente que ya se le va un poco la mente para otra cosa. Impone ver la silueta así entre los árboles. Cuando vas por el camino, lo ves allá abajo entre los árboles y la verdad que impone, sí. Mm. Además está en un sitio muy peculiar porque está en el Camino Real, en un cruce donde se va por un lado a Muxía y por otro lado a Fisterra. Y tenéis ahí un cruceiro muy bonito que nos enlaza con otro de los mitos de Galicia, que es la Santa Compaña, porque ese cruceiro del que nos vas a hablar ahora está situado en ese cruce de caminos que también uno se imagina pasar de noche y ver la Santa Compaña por ahí. Claro, los cruceros es un elemento etnográfico y religioso muy arraigado en Galicia. Es rara la localidad que no tiene más de un cruceiro, ¿no? Y este es el cruceiro Marco do Couto, que está justamente eso, a los pasos a la base del Camino Real, en el camino que va hacia Fisterra. Sí que habría la posibilidad, donde está ese crucero, de coger también para enlazar con el camino hacia Dumbría, aunque realmente la bifurcación está un poquito antes del Wagner, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente que sí que escoge el camino hacia Muxía no se va a encontrar con el Wagner directamente, pero habría esa posibilidad a mayores, pero no iría por lo que es el itinerario eh, habitual, me refiero, del camino, ¿no? El itinerario marcado y señalizado con las líneas, con las flechas amarillas. Y bueno, los cruceros pues son realmente eso, son lugares de cruce de caminos, lugares sagrados, lugares de culto. En función de la tipología del cruceiro va a tener otras funciones a mayores, porque de hecho hay otros cruceros que tienen como si fuese un altar, una mesa. Este no es el caso, pero sí que, claro, es un elemento muy llamativo y muy característico y muy simbólico para los peregrinos en su camino hacia Fisterra antes de encontrarse con las vistas del mar. Estamos hablando de peregrinos del Camino de Santiago, pero no sé si esta figura del Wagner atrae también a otro tipo de turista. Me refiero, por ejemplo, familias o personas que vayan de fin de semana. Sí, yo creo que realmente las que más, porque al fin y al cabo el peregrino ya van a caer ahí sí o sí. No es que, no creo, vamos, que sea el elemento que les diga voy a hacer este camino porque me voy a encontrar con el Wagner, ¿no? Es un elemento a mayores con la idea de que voy a hacer este camino y terminar en Fisterra o en Muxía, pues a mayores quiero ver el Wagner. Pero sí que la mayoría de la gente que va allí a adrede, es decir, que realmente funciona como un motor de atracción de turistas, es el visitante tradicional, el visitante tipo, no el peregrino. Y sobre todo grupos de familias, claro. También hay mucha gente que sí que se mueve a nivel deportivo, ¿no? Que hacen rutas de ciclismo, entonces pues que van ahí el grupito a hacerse la foto, ¿no? Con el Wagner, porque hay por ahí una zona que es muy agradable para hacer rutas de BTT, pero sobre todo son familias, parejas, porque cada vez nos gusta más ir a los sitios menos conocidos, hacerlos nosotros los influencers de ese territorio, ¿no?
como que nosotros somos los descubridores de ese recurso turístico. Entonces, por eso cada vez más gente, que sí que seguimos visitando los lugares habituales, pero cada vez buscamos lugares más singulares, como que es el sentimiento más de exclusividad, ¿no? Para uno. Bueno, ya has citado tú la palabra ciclismo y ahí vamos. Hace unos años, pues yo creo que media España o más de media España se quedó con la boca abierta cuando la Vuelta Ciclista pasó por un entorno totalmente desconocido para mucha gente, en el que había una espectacular cascada. Yo recuerdo incluso la cadena que estaba retransmitiendo la Vuelta, que los compañeros que estaban narrando lo que ocurría se quedaron asombrados y no paraban de citar calificativos uno tras otro de lo que estaban viendo. Ézaro, cuéntanos, ¿qué es Ézaro? Pues, bueno, antes de nada, la Vuelta Ciclista a España fue un revulsivo a nivel de promoción turística, gratuita en este caso, ¿no? Porque nos cayó un poco así aparte de, aparte de la parte deportiva, lógicamente la repercusión turística. Local no, ya no solamente local, sino comarcal, es decir, de toda la región. La zona de Carnota, la zona de Ézaro, lógicamente, ¿no? Fisterra. Pero claro, ya concretamente en Ézaro, la Vuelta Ciclista a España en 2012, que fue el primer año, supuso un antes y un después en todos los aspectos, a nivel de desarrollo turístico, de número de visitantes llegados cada año, de la promoción que se hizo, que se situó Ézaro en el mapa. Fue eso, un antes y un después. Sí que como anécdota, comentarte que tuve la suerte de conocer al cámara que venía grabando que venía emitiendo en directo la Vuelta Ciclista a España a través del helicóptero. Y me dijo que estaba flipando con las imágenes que estaba grabando, esas aguas turquesas, esas playas con arena blanca, esa cascada, ese gran monte granítico al lado del mar. Claro, él viene a grabar, pero él no estudia previamente el territorio que va a grabar. Entonces se quedó atónito y me dijo, no, es que tengo que volver y tengo que traer a mi mujer y tal. Y vinieron los dos por aquí y fue él mismo quien se presentó y me comentó su percepción. Entonces, claro, si el propio cámara, que yo creo que tiene que estar más que acostumbrado a grabar paisajes, ¿no? Y paisajes por donde transcurre la vuelta, claro, en este caso. Si quedó así y se volvió al territorio para poder disfrutar de este territorio, pues yo creo que ya marca perfectamente lo que supuso a nivel de promoción y a nivel de atracción de visitantes para que luego esto se fuese increciendo, ¿no? Es decir, cada año recibiésemos más visitantes. También hubo más años de vuelta, pero ese año supuso el antes y después para Ézaro. ¿Y qué impacto tiene en el turismo local la cascada? Bueno, la cascada y todo el entorno que tiene. Claro, fundamentalmente el impacto que tiene a nivel turístico local, a nivel económico, son sobre todo lo que son las empresas que se dirigen al sector turístico, ¿no? Tema de alojamiento, de restauración, hubo incremento de empresas, lógicamente, también de empresas de servicios, de turismo activo. Y luego, pues, también el desarrollo a nivel de nuevas infraestructuras. Pues la oficina de turismo antes, por ejemplo, era una oficina mucho más pequeñita, luego ya fue una oficina mucho más grande. Los aseos, claro, hubo que ampliar el tema de servicios porque hay una mayor demanda. Ahora se está armonizando mucho más lo que es el entorno donde están los puestos de souvenirs, para que no haya un impacto visual y paisajístico en el territorio, sino que esté un poquito más integrado dentro del entorno. El acceso a la cascada, pues ahora mismo es accesible 100%, es decir, gente que tenga una discapacidad física puede acceder a la parte de la cascada igual que una persona que pueda caminar. Y eso antes era impensable. ¿Por qué? Porque tampoco no había esa demanda de visitantes para visitar la cascada. ¿Por qué? Porque nosotros que somos de aquí, pues quizás no veíamos el filón que tenía la cascada como recurso turístico. La teníamos ahí, ya la teníamos dada, entonces no pensamos que la gente iba a venir aquí para verla. Y sí que viene. Y viene y repite. Y cada vez viene más gente. Entonces, ¿por qué? Pues también será porque las cosas están haciendo bien. Descríbenos, Ada, esa cascada, porque quizá muchos oyentes pues estén pensando pues la típica caída de agua,
Pero estamos hablando de algo único, pero no solo único en España, yo creo que único en Europa. Ponnos en situación, estamos ahora en la base de Ézaro, allí cerquita de la playa. ¿Qué es lo que podemos ver si empezamos a subir esa empinadísima cuesta? Bueno, realmente para ver la cascada no hay que subir la empinadísima cuesta, ¿eh? Porque mucha gente sube al mirador pensando que desde arriba va a ver la cascada. Desde arriba lo que se va a ver es la desembocadura, es decir, la parte final donde ya está mezclada el agua dulce con el agua salada. Desde abajo, desde la propia base, es desde donde se va a ver la cascada. ¿Qué es lo que hace diferente esta cascada a la cascada del río Xayas o río Ézaro? Porque aparte de que es curioso porque tiene dos nombres este río, ¿no? Pues que es el único río de Europa que desemboca directamente en el mar con forma de cascada de esta manera, es decir, con este caudal y durante todo el año. Sí que tiene pros y contras esta cascada, ¿no? La contra es que hay 4 embalses, entonces, lógicamente, para producir electricidad y para abastecer de agua a ayuntamientos de la zona, eso lo que hace es que regulan la cantidad de agua que echa la cascada. Entonces, tiene garantizado lo que es el caudal ecológico. El pro es que mínimo va a tener esa cantidad de agua todo el año. Entonces, no es como antes, que a lo mejor cerraban la compuerta, entonces no se podía ver esa cascada todo el año. Desde el año 2011 sí, se puede venir a ver cualquier día, cualquier hora. Siempre va a llevar agua. Ahora bien, si se vienen épocas de lluvias, lo que viene siendo este invierno tan duro que tuvimos, que fue brutal a nivel de lluvias, es que tuvieron que abrir compuertas mucho más de lo habitual. Entonces, lo que normalmente sería un día de verano, pues se multiplicaría por 10. Es una cascada que ruge, es una cascada impresionante. Pero claro, es lo bueno de venir en época baja, es decir, no en temporada alta. Y eso realmente es, por una parte, eso, lo que es la majestuosidad de la propia cascada y la accesibilidad también de la misma. Y luego también en verano se suele iluminar. Hay un espectáculo de iluminación nocturno que el último año cambió lo que era la iluminación como tal. Y ahora es un espectáculo con una narrativa, una proyección de luces LED en lo que son las laderas de la montaña, que es la que hace de uno de los laterales de la propia cascada. Y va contando las historias pues del Wagner, del Monte Pindo, de la Reina Lupa, de la propia cascada, de una manera dinámica y diferente, porque que se sepa es el único espectáculo de esta manera, de esta forma, en España actualmente. Hay que decir que yo no sé de qué color político es el Ayuntamiento de Dumbría, aquí no hablamos de política, pero sí hay que decir que en general todo el ayuntamiento está impecable. Me refiero no solo a Dumbría como centro municipal, sino también Ézaro y todo lo que le rodea. La verdad que está en un estado de conservación genial. Y hablabas tú ahora de esta característica tan peculiar de la cascada, de que es la única de Europa, pero es que además en la parte casi más cerquita del mar hay también un puerto deportivo que tiene bastante actividad. Sí, bueno, haciendo hincapié en lo que comentabas ahora del estado en el que se encuentra el ayuntamiento, ¿no? A nivel de estética, de servicios y tal, sí que lógicamente hay una preocupación por parte de la corporación municipal y sobre todo también hay un trabajo de la gente que es la encargada de los jardines, de las limpiezas, y todo eso es un trabajo que muchas veces no se valora, que no se ve, pero para que todo eso esté impoluto es porque hay un trabajo detrás, ¿no? Y hay gente que es la que está encargada de llevar ese trabajo diario adelante. En cuanto al puerto deportivo, pues sí, hay más o menos a las faldas de la propia desembocadura, hay un puerto deportivo que es de titularidad municipal y es donde pues están las embarcaciones de recreo de la mayoría de gente de esta zona, porque es una zona muy abrigada cuando hay temporales y aparte, como es una zona de mezcla de agua dulce y agua salada, no requiere unos tratamientos tan habituales como si estuviese en zona de agua salada para la limpieza de los cascos de los barcos. No requiere un mantenimiento tan habitual. Entonces, claro, al final pues es como que está ahí más protegido de los temporales de mar y al mismo tiempo pues no requiere un mantenimiento tan continuo. Sí que tenemos una pequeña traba. ¿Cuál es? Pues que dependen de las mareas para poder salir las embarcaciones. ¿Por qué? Porque si no, donde está la zona del puente, donde está justo la conexión entre lo que es la playa como tal y el río,
no tiene calado suficiente porque cada año, lógicamente, las mareas van cambiando y lo que es el propio fondo del río también se va modificando y lo que es la arena, que es lo que está en el fondo, también va cambiando. Entonces, sí que ahí dependen de las mareas que estén altas para poder salir a navegar. Pero por lo demás todos son pros para la gente titular de esas embarcaciones, claro. Estábamos hablando del impacto de la Vuelta, que es un acontecimiento deportivo que siguen no solo personas interesadas en el ciclismo, sino personas que no tienen ningún interés con el deporte, porque la verdad que cualquier prueba de este tipo, el Tour o la Vuelta o la Vuelta de Italia, es como si vieras un documental de viajes, porque estás viendo paisajes preciosos, ciudades, etcétera, es decir, que engancha a muchísima gente. Esto supone un incremento de turismo y por eso te pregunto, Ada, si estáis llevando a cabo algunas medidas especiales para proteger la cascada y todo su entorno natural, teniendo en cuenta el impacto turístico. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta de que la capacidad de un ayuntamiento tan pequeño es limitada, ¿no? Es decir, podemos hacer hasta donde realmente se puede. Pero sí que, por ejemplo, se incrementó el número de visitantes que recibe el Ézaro, obviamente. Se incrementó el número de ciclistas que visitan Ézaro y que quieren emular lo que hacen los profesionales del ciclismo o lo que han visto que hicieron los profesionales de ciclismo en la Vuelta Ciclista a España y que pues a lo mejor entran dentro de su itinerario pues de las salidas del fin de semana, por ejemplo, ¿no? Y que quieren llegar hasta el Mirador. Y luego, pues, lógicamente, sí que hay cada vez incluso yo personalmente noto una mayor afición por el ciclismo. Paralelo a esto, ¿qué es lo que ha surgido? Pues diferentes eventos ciclistas. En su día fue llamado el Desafío del Atlántico, luego evolucionó al Gran Fondo Ézaro, que incluso pues hemos contado, yo no controlo mucho de nombres, pero hemos contado con grandes figuras del ciclismo, entre las que, por ejemplo, yo con las que sí que me he quedado con el nombre, pues está Claudio Capucci y Miguel Indurain. O sea, que dos de los grandes, por lo menos de los que a mí me suena de que los veía yo en la tele cuando se emitía la Vuelta Ciclista a España. ¿Y se hace algún tipo de actividad educativa para los niños o los colegios que visitan esta zona? A ver, cuando vienen los colegios, si quieren, por ejemplo, hacer una salida, una excursión y quieren visitar aquí el entorno, depende de la época en la que lo puedan hacer, pues les presentamos algunas opciones, ¿no? Pues, por ejemplo, tienen por una parte una actividad, un servicio que es el de audioguías, que se llama Contos do Mar, en el que van con un auricular, que lógicamente es individual, es una experiencia individual, que le va a ir narrando, es un paseo corto, le va a ir narrando desde una zona del Ézaro hasta la cascada toda la historia de primera mano de la gente que vivió ese entorno y esa modificación. Pues, por ejemplo, cuando se construyó el puente, cuando se construyó las fábricas de la electricidad, cuando había que cruzar el puente con una embarcación porque no había puente. Es decir, diferentes historias que sí que marcaron la identidad del territorio del Ézaro, ¿no? Y contadas en primera persona por mujeres. Y también, lógicamente, hay una voz narrativa, que es una voz de una actriz, que va enlazando todas esas historias. Entonces, según tú te vas moviendo, pues vas descubriendo el porqué de ese nombre, de ese territorio, qué es lo que pasó en ese territorio, porque si no, simplemente la gente viene a ver la cascada y desconoce toda la historia que está al lado. Y es una pena, realmente, porque es parte de la entidad cultural del territorio, ¿no? Que es lo que hay que preservar siempre. Y luego, pues también hay opciones de hacer rutas de senderismo en la zona, tienen en función de la edad, ¿no? Pues más asequibles, más complicadas, al Monte Pindo, a los molinos que hay aquí en Ézaro, o simplemente a lo mejor pues una visita más museística, por así decirlo, ¿no? Más de la vieja escuela, que simplemente explicarle lo que viene siendo la cascada, el Monte Pindo, el mirador, un poquito el entorno, pero de una manera más tradicional. Pues eso todo depende del tiempo del que dispongan, si van a pasar todo el día en el Ézaro, si solamente va a ser una de las visitas de todo el día de la excursión, y de las edades también, que es importante, porque no es lo mismo enfocarte a un público infantil que a un público adolescente. Cambia totalmente el grado de atención también.
Lo has citado un poco a vuela pluma, pero creo que hay que detenerse ahí. El Monte Pindo, un monte que brilla y en otras ocasiones tiene un color pardo como un poco siniestro, pero es un monte muy importante en Galicia porque está muy relacionado con la mitología celta. ¿Qué actividades se pueden hacer en este monte, Ada? ¿Hay rutas de senderismo? Y cuéntanos un poco qué significa exactamente en Galicia el Monte Pindo. Bueno, el Monte Pindo, incluso hay quien lo ha denominado como el Olimpo celta de la Costa da Morte, precisamente por esas historias, esas leyendas que guarda y que atesora este Monte Pindo. El Monte Pindo, pues es un monte que, porque hay mucha gente que está acostumbrada a hacer montaña y tú le dices que tiene 627 metros y te dice, ¡buah! Eso no es nada. Ya claro, pues es que partimos del nivel cero, partimos del nivel del mar. No es lo mismo que esté una montaña de 600 metros en el interior de Galicia que esté al lado del mar. Entonces cambia mucho, aparte de que es un monte muy empedrado, lo que comentabas, ¿no? Del juego de luces de colores, porque es un monte granítico, apenas tiene vegetación y menos todavía después del incendio del 2013. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en el Monte Pindo? Pues lógicamente rutas de senderismo. Rutas de senderismo, las hay de diferentes dificultades. Lógicamente partimos de dificultad ya media, no va a haber dificultad baja porque no es llanear, hay que subir, luego lo hay que bajar. Y es súper interesante porque incluso yo creo que es cautivador este monte, porque también yo creo que también es importante saber es decir, no solamente ir por ir, sino si se va acompañado de alguien que te pueda sacar ese jugo del monte, que te lo pueda explicar, eso ya es una visita interpretativa en un entorno natural brutal. ¿Por qué? Porque si no, pues tú simplemente estás haciendo un ejercicio físico y luego te vas a contemplar las vistas desde arriba, que sí, que son espectaculares, no te lo niego. Lógicamente subir cuando no haya niebla, ¿vale? Es fundamental. Y seguir las indicaciones también es fundamental porque es eso, un monte muy homogéneo. Pero si tú vas acompañado de alguien que realmente se le nota la pasión por este monte y que conoce de pe a pa la totalidad del monte, te va a contar el por qué en esta zona del monte se llama así. Por qué hay este tipo de flora autóctona que no se da en otro punto de España. ¿Por qué aquí esta piedra tiene esta forma? ¿Qué es lo que ha pasado en este punto concreto de este monte? Podrás descubrir el resto de las murallas que hay en el Monte Pindo, porque si no es fácil que pases por encima de ellas y que ni las aprecies y nadie te lo cuenta. O, pues por ejemplo, no descubrir, pero quizás intuir dónde está enterrado el tesoro de la Reina Lupa y dónde está enterrada la Reina Lupa también. Luego hay otras zonas del monte que también son espectaculares, pero quizás ya son más complejas de llegar, ¿no? Como el túnel que atraviesa de lado a lado una de las montañas del Monte Pindo, que se llama la Cova da Xoana o Casa da Xoana. Más que una cueva es eso, es un túnel. Es impresionante, pero no es de un acceso fácil para poder llegar ahí, ¿no? Entonces es un monte que tiene muchísimas opciones para diferentes públicos, y incluso hay opciones de escalada, pero yo casi que empezaría por el nivel base y luego ya pues iría escalando de niveles, ¿no? Para conocer primero la primera toma de contacto con este monte. A mí me apasiona personalmente, o sea que no sé qué más te puedo vender de él, pero es una pasada el Monte Pindo. Fíjate que hablábamos antes de los mitos de Wagner, de la Santa Compañía y todo lo que da de sí solamente este monte en cuanto a mitología y a interés etnográfico, ¿no?, de Galicia. Llevamos Ada González, de Técnica de Turismo de Dumbría, llevamos hablando un buen rato de tu ayuntamiento y solamente hemos citado el Wagner, Ézaro y el Monte Pindo. ¿Qué más cosas se pueden ver en el ayuntamiento de Dumbría que sean de interés turístico? Bueno, pues lógicamente parte del Camino de Santiago, la zona de Olveiroa, esa aldea que está prácticamente abandonada y con el Camino de Santiago pues supieron aprovecharlo y darles impulso y renovaron las antiguas viviendas, las antiguas cuadras de animales para los nuevos usos. Entonces es un pueblo que ha renovado su esencia pero respetando su arquitectura tradicional. Entonces eso es bellísimo, incluso los hórreos de noche están iluminados, entonces tiene encanto tanto de día como de noche esa población. Luego está, por ejemplo, el cementerio de colores de Dumbría, que cada nicho tiene un color distinto. Claro, a ver, yo entiendo que hay gente, como yo se lo vendo aquí, ¿no?, en la oficina de turismo. Les voy a mostrar un recurso turístico que una de dos, o les va a encantar o lo van a odiar.
no hay término medio. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay gente que es muy reticente a visitar cementerios. Yo no, yo soy una apasionada de ellos porque ahí es donde realmente se descubre la cultura popular tradicional de la localidad, ¿no? Pero, claro, el cementerio de Umbría es singular porque cada nicho tiene un color distinto. No es el típico cementerio gris, el típico de cemento grisáceo, todo oscuro, con cruces. No, porque al ser municipal tampoco no tiene cruces. Entonces es un recurso turístico diferente. Luego, pues, estaría la Pedra do Brazal, que es una gran piedra de granito que está haciendo equilibrio. De hecho, la piedra superior es inmensa, pesa más de 150 toneladas, o sea, que una barbaridad. Y el punto de apoyo es mínimo, es de menos de medio metro cuadrado de radio, o sea que es un nada, es como si estuvieses aguantando una madera con el pulgar. Es algo surrealista y es increíble que no se haya caído, claro. Ya hay gente que lo ha intentado, pero no se mueve, ¿eh? Y luego pues también estaría el dolmen de Pedra da Arca, que es de los de mayor tamaño de Galicia, está intacto, con la piedra cubierta, el corredor. También se podría pasear por el Robledal de Berdeogas, la Carballera, que es un gran entorno de robles de esta zona, porque tristemente en zona costera hay poca zona de árbol autóctono, cada vez hay más árbol foráneo, ¿no? El eucalipto, y esos pequeños remansos así de naturaleza, pues los hay que cuidar y también los hay que disfrutar, ¿no? Y la Carballera de Berdeogas es uno de ellos. De hecho, incluso al lado, pues como curiosidad, está la iglesia, un palomar, un castro sin excavar y un hórreo irregular, que se sepa es el único que hay en Galicia que no tiene los pies pares. Casi nada. Tiene 15 y 16, algo ha pasado ahí. Pero claro, hay que ir para verlo, a ver qué ha pasado. Y después tenéis en la playa, en la que, aparte de una bonita vista, hay un monumento muy curioso que me gustaría saber el motivo de que esté ahí. ¿Qué es ese monumento a los delfines? ¿Por qué ese monumento? Bueno, el por qué exacto a lo mejor no doy yo con él, ¿sabes? Eso a lo mejor le había que preguntar al autor, pero yo supongo que será porque es zona de que, lógicamente, no es todo el año, porque los delfines se mueven, no los tenemos en una piscina y en un parque temático, son salvajes. Pero sí que es un visitante habitual todos los años en la playa de Ézaro. Como curiosidad, de hecho, bueno, en Galicia en general, ¿no? Pero en las rías. Y como curiosidad, pues cuando se hace, si no me equivoco, el campeonato de salvamento y socorrismo, el último año incluso tuvieron problemas porque los delfines no los dejaban avanzar, porque claro, les gusta interactuar con la gente, que no se debe responder esas interacciones, porque no dejan de ser animales salvajes. Pero claro, suponía alguna vez algún problemilla de esto de, es que no me está dejando avanzar. No es habitual, ¿eh? Es muy raro que se acerquen tanto a la costa, pero sí que se dejen ver. Es muy habitual que uno esté en una zona de la playa, en el paseo marítimo o en una embarcación y que los vea saltando y nadando en la ría. Pero no es habitual que se acerquen tanto a costa. Es decir, no es habitual que interactúen tanto con la gente. Eso fue un día puntual y un caso concreto. Y yo supongo que el tema del delfín vino por ahí, porque es un punto en el que se observan muchos delfines. Pero, como bien digo, son salvajes, ¿vale? No los tenemos contratados por horas. Sí, claro. ¿Y cuál es el perfil de turista que visita Dumbría actualmente? ¿O es que ha evolucionado quizá en los últimos años? Ha cambiado mucho. Y sobre todo depende de la época del año. No es el mismo turista el que viene en temporada baja que el que viene, por ejemplo, en primavera, que el que viene en verano, que el que viene en otoño. No tiene nada que ver. En términos generales, pues por ejemplo, primavera-otoño es donde más abunda el turista peregrino, ¿vale? Del Camino de Santiago, y también el europeo, porque evita la masificación de verano, que normalmente se asocia con el verano. El turista que viene periodos cortos, como son así algunos puentes, algunos fines de semana que a lo mejor coincide con algún festivo en su comunidad autónoma, o en verano, suele ser el turista nacional. Y el turista nacional suele viajar más en familia, en grupo de familias, menos en pareja, aunque los hay, pero sobre todo en familia. Y también es cuando el periodo escolar está de vacaciones. Entonces es también cuando se le juntan varios factores para que venga ese tipo de perfil. En octubre, por ahí, suele venir mucho turista extranjero, europeo, que viaja en autocaravana.
y normalmente son tercera edad, es decir, gente que ya está jubilada, entonces que puede viajar en otros periodos, que no está tan condicionado por el ámbito laboral, entonces que intenta escapar de esos periodos en los que sabe que va a haber más gente y que al mismo tiempo pues que todavía se mantiene el buen tiempo. No, es una manera de viajar. Entonces ahí es una época de mayor cantidad de autocaravanas europeas. Y luego, pues en primavera, muchas excursiones. Excursiones tanto nacionales como de extranjeros en general, porque vienen muchos peregrinos que terminan camino en Santiago y luego hacen el tour por esta zona. Y luego también muchos que vienen desde origen, por ejemplo, grupos de asociaciones culturales de tal localidad o de tal provincia, o asociaciones de jubilados de tal, y vienen mucho en esa época, más en primavera que en otras épocas del año. Y ahora, por ejemplo, ya empezamos, que esto sí que es habitual a lo largo del año, pero empezó esta semana, los grupos de autocares de alemanes que vienen todos los lunes. Estos ya son habituales. ¿Los lunes? Los lunes, sí. Ah, ¿y por qué los lunes? No sé, eso ya es un ¿les gusta programa el día? de ellos. Sí, sí. Ah, vale. No sé, aparte madrugan, porque a las 9:00 ya están aquí los dos autobuses. Siendo alemanes probablemente, sí. Sí. Bueno, nos has citado a una serie de lugares y atractivos turísticos de Dumbría y yo quisiera saber, porque seguro que se lo están preguntando nuestros oyentes, si la mayor parte de esos sitios son accesibles fácilmente, sobre todo lo digo para personas que tengan dificultades de movilidad. Pues mira, la cascada sí, la playa sí, el mirador también, el Wagner también, Olveiroa también, la Carabella de Berdeogas también. El cementerio, simplemente que dentro del cementerio el suelo ya no sería tan accesible, ¿vale? Porque ahí es de esta grava blanca, entonces ahí sí que no podrían. Lo podrían ver desde fuera. Y luego la Pedra do Brazal y el Dolmen de Pedra d'Arca es de acceso solamente a pie, entonces ahí sí que no sería accesible. El resto de recursos sí. Y si no, también está la opción, no es lo mismo lógicamente, pero bueno, antes no existía, con lo cual por lo menos es una opción, que a través de en la propia web del ayuntamiento hay un enlace al Dumbría 5.0 en el que se puede navegar por cada uno de los recursos turísticos de Dumbría de una manera digital. Incluso se pueden hacer recorridos en 360 e incluso ver algunos de los recursos turísticos en modelo 3D. O sea que las nuevas tecnologías también han influido en la promoción turística de Dumbría. Sí, sobre todo yo creo que más que incluso para moverse dentro de Dumbría ya, para estudiar antes de venir, porque cada vez la gente se prepara más los viajes antes de viajar, ¿no? Pues para saber qué es lo que se va a encontrar. No es lo mismo verlo en un papel, verlo en una foto en una web, porque cada uno lógicamente va a poner la foto en la que mejor quedó el recurso, sino ver realmente cómo está ese recurso realmente, darle la vuelta, poder interactuar con el propio recurso. Entonces, al fin y al cabo, te vas a llevar una percepción más real de lo que te vas a encontrar en territorio, ¿no? Para no tampoco crear falsas expectativas. El sol no lo tenemos garantizado todo el año. Va a estar, pero a lo mejor cuando tú vengas no va a estar todo el tiempo. Y a lo mejor sí. Todo eso depende. No son factores que nosotros podamos controlar. Claro. Los recursos turísticos sí. Antes hablabas del cementerio, que creo que tiene los nichos de colores, ¿no? Sí. Y en una sociedad tan conservadora y rural como la que estáis vosotros, ¿cómo ha sido acogido esta idea de poner los nichos de colores? Bueno, pues en su día, cuando yo hablé con la persona responsable, que en este caso fue el alcalde en su día de esta idea, pues claro, él me comentó que al principio pues que a lo mejor tenía miedo de que la gente estuviese un poquito reticente, porque bueno, estamos acostumbrados a llevar la muerte de una manera muy concreta, los cementerios tienen una arquitectura muy concreta, pero no. Todo lo contrario, se vendieron todos los nichos súper rápido, incluso había la proyección de ampliar el cementerio, porque claro, hubo gente que se quedó sin él. Porque hay que tener en cuenta de que como muchas veces a la gente que viene de fuera les choca esto, en Galicia, bueno, habrá gente que lo haga, ¿no? Pero la mayoría de la gente no invertimos tanto en un piso o un apartamento en Torrevieja, sino más bien en tener un nicho para el día de mañana, ¿no? Somos mucho de la cultura de la muerte, de tener nuestro cementerio asegurado, ¿no? Para cuando nos muramos. Entonces, claro, por eso
una cosa que a mí sí que me choca cuando yo viajo a otros lugares es no ver una fila, un panteón, ¿no? Con los datos de la familia arriba y que todo ese panteón pertenezca a la misma familia. Aquí es así. Sin embargo, tú en otros cementerios, en otros lugares, tienes enterrado aquí a tu padre, a lo mejor 3 pasillos más adelante tienes a un hermano y 3 pasillos más atrás tienes a un abuelo, no están todos juntos. Aquí eso no nos chocaría demasiado. Lo lógico es que cada familia tenga su fila. Por eso también necesitamos que haya nuevas construcciones de cementerios, porque los parroquiales no se van a ampliar. Los parroquiales son los que pertenecen a las iglesias, son los que tienen las cruces. Lo bueno de que existan cementerios municipales es que, independientemente de tu religión, podrás ser enterrado ahí. En los parroquiales no. Vamos a seguir con otra cuestión que también empieza por G, como Galicia, que es la gastronomía, una palabra que va unida a esa comunidad autónoma. ¿Qué nos puede ofrecer Ézaro? Dinos, Ada, si vamos a comer, ¿qué es lo más típico, lo que no debemos perdernos? No en Ézaro, en Dumbría, quiero decir. En Dumbría. Dumbría en general. Bueno, hay que tener en cuenta de que Dumbría, Ézaro solamente el puntito de costa. Sí, exactamente. El resto del ayuntamiento es de interior. Entonces sí. Tiene una explotación ganadera agrícola inmensa. Entonces, lógicamente, los productos del mar están ahí, kilómetro cero. Tema de, en función de la época del año, el tipo de marisco que esté en época de comer, porque lógicamente hay vedas, ¿no? Para que se mantengan las especies. El pescado igual, cualquier pescado que sea fresco o marisco va a estar espectacular, porque es lo que tienen estas aguas frías. Y luego en la parte de interior, lógicamente, cualquier producto relacionado con la carne y con los vegetales también. Comidas típicas, pues por ejemplo una caldeirada, es como si fuese un guiso de pescado, con su salsita y su pimentón, eso es un manjar realmente, o cualquier pescado a la parrilla igual, o incluso la carne asada a fuego lento, y si es en un horno de leña, mejor todavía, porque eso es algo que está cocinado lentamente y como en antaño, ¿no? Eso le da otro sabor, ya la madera le da otro sabor. Y luego, lógicamente, las empanadas también, ¿no? Porque las empanadas es el producto de excelencia de Galicia. Y el caldo, si vienes en época de frío, el caldo no puede faltar, que es ese típico cocido gallego con sustancia para aguantar el frío y lo que haga falta. Bueno, pues la carta del Ayuntamiento de Dumbría es genial, ¿eh? Hay que apuntarse ya si se hace la visita, pues de paso a aprovechar y conocer esta oferta gastronómica. Y ya para terminar, Ada, porque vas a tener más cosas que hacer que charlar con nosotros en el día de hoy, así que, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a quienes estén pensando en visitar el Ayuntamiento de Dumbría? Bueno, pues que vengan a vivir Dumbría, que vengan a disfrutar Dumbría, que vengan a impregnarse en la cultura de Dumbría, de la Costa da Morte, que se vengan para disfrutarla, que no vengan con la idea de buscar un destino copia-pega. Es decir, aquí no va a haber zoos, aquí no va a haber parques temáticos, aquí no va a haber acuarios, pero tenemos muchos recursos para disfrutar. Y precisamente antes, cuando hacía hincapié en el tema de los delfines, es ¿por qué lo dije? Porque hubo gente que me preguntaba a qué hora se podían ver los delfines, ¿vale? Entonces, aquí los animales son salvajes. Yeah. Eso es lo bello de poder verlos, sí. Porque no está esperado. Igual que poder ver, no sé, un espectáculo natural que a lo mejor no te lo esperas, como puede ser el mar de Ardora, ¿no? Esa iluminación de las aguas del mar de color verde fosforito. Eso no está programado, no se va a saber cuándo se va a poder ver. Yo personalmente nunca lo he visto, pero está ahí. Ahora bien, si tienes la suerte de verlo, es que esa experiencia no te la saca nadie y hay que vivirla. Pero para vivirla hay que estar aquí. Me estaba recordando, Ada, cuando hablabas de lo del horario de los delfines, que en cierta ocasión un conocido de Almería me decía, estaba frustrado porque había ido a Galicia, había ido a ver varias playas y venía muy triste porque decía que no había visto el marisco andando por la arena, ¿no? Entonces me ha recordado un poco esto del horario de los delfines, ¿no? Pues sí. Que la naturaleza no funciona así, ¿no? Otro día, si quieres, hablamos de anécdotas. Ah, pues perfecto. Hay muchas, pues sí, quedas emplazada.
Muy bien, nada, oye, pues has sido muy amable, te agradezco muchísimo todo esto de tiempo que nos has dedicado, todo lo que nos has contado de Dumbría, y nada, animamos a la gente a que vaya, a nuestros oyentes, a que vayan a conocer tu ayuntamiento y disfrutar no solo del Camino de Santiago y del Wagner, sino también de esa cascada de Ézaro, de todo el interior también del ayuntamiento, que es muy bonito, todos esos hórreos preciosos que tenéis, y de la gastronomía. Y en general de toda Galicia. Así que, Ada, muchísimas gracias, muy amable. Nada, un placer, Ricardo. Espero volver a contactar contigo y cuando me acerque por Dumbría, charlaremos un ratito en persona. Perfecto, pues estás invitado. Pues muchas gracias, un saludo, hasta la próxima, Ada. Saludos. Queridos viajeros soñadores, así llegamos al final de este episodio dedicado a Dumbría. Espero que este viaje sonoro haya despertado en vosotros ese deseo infinito de explorar, de descubrir y soñar con nuevos destinos. No dejéis nunca de soñar con viajar, porque cada sueño es el primer paso para una aventura real. Recordad siempre que viajar no es necesariamente irse muy lejos, es solo querer descubrir lo que nos rodea. Dejadnos vuestros comentarios, porque cada vez que nos escribís es como si nos estrecharais la mano. Seguid acompañándonos en este podcast donde juntos continuaremos recorriendo lugares que despiertan la imaginación. Hasta la próxima, viajeros soñadores, y que nunca se apague vuestra pasión por descubrir el mundo.